Jóvenes, buen día. Buenos Buen días, día, licenciado. licenciado. Buenos días, licenciado. Buen día, licenciado. No los estoy escuchando. Buen día. Buen día, licenciado. Buen día, licenciado. Buen día, Titania. Bien. Bien, estábamos terminando de describir de manera general el proceso. Y siempre repitiendo el hecho de que el proceso de auditoría tiene las fases para lograr una opinión, todo parte de la planeación, de elaborar programas de acuerdo con aseveraciones, lograr la evidencia o pruebas de auditoría que tienen que ver con pruebas de cumplimiento de controles y pruebas sustantivas. Esas pruebas sustantivas se dividen en pruebas analíticas y pruebas de detalle para hacer un resumen de los hallazgos que podrían ser desviación de principios contables, problemas de limitación y problemas de incertidumbre, que son solamente 3 tipos de problemas que existen en auditoría de estados financieros, y en función de eso lograr una opinión. Visto de otra manera, es lo mismo, todo parte de hacer una planificación, realizar programas, lograr las pruebas o la evidencia, hacer un resumen de los hallazgos y lograr una opinión. Entonces, todo se hace siempre con base a una valoración de los riesgos, el riesgo de auditoría que tiene 2 componentes, el riesgo de incorrección material RIM y que va multiplicado o ponderado por el riesgo de detección. El RIM tiene a su vez tiene 2 componentes, el riesgo inherente y el riesgo de control interno. ¿Cómo se producen los riesgos? Ahora vamos a ver cómo es que estos riesgos son generados. Las empresas tienen 3 niveles de riesgos. ¿Ok? Los niveles de riesgo son a nivel de la entidad, como lo establece la NIA 315.4 en su párrafo 4. Los riesgos a nivel de procesos y los riesgos a nivel de aseveraciones. De hecho, hablar de riesgo, porque esta es una auditoría basada en riesgo, es preguntarse qué es riesgo. En todo ámbito, riesgo no es otra cosa que la probabilidad de no lograr un objetivo. ¿Ok? En todo ámbito, riesgo es la probabilidad de no lograr un objetivo. ¿Debido a qué? A que hay muchos debido a que hay muchos factores, ¿no?
inherentes a las acciones y las circunstancias. En cualquier situación, eso se presenta de acuerdo a las circunstancias. El no poder lograr un objetivo. Ustedes puede ser que no logren el objetivo de vencer esta materia porque hay ciertos factores inherentes a esta materia y hay ciertas circunstancias que hacen que ustedes no puedan vencer la materia. ¿Ok? Factores como, por ejemplo, que no estudian o circunstancias como que tengan ciertas incapacidades. Entonces, eso haría de que corren el riesgo de no aprobar esta materia. O sea, el objetivo de ustedes es vencer la materia, pero hay ciertos riesgos. El objetivo de esta tarde, por ejemplo, es de que un equipo como por ejemplo el Always tenga un objetivo que es el de ganar el partido de fútbol. Pero hay muchos factores inherentes y acciones y circunstancias por las cuales de repente corren el riesgo de no cumplir con ese objetivo. Entonces, ¿qué es riesgo? Es la probabilidad de no lograr un objetivo. Igualito sucede en las empresas. Las empresas tienen objetivos. Ahí está, ¿ve? Las empresas tienen objetivos. ¿Y qué es el riesgo? ¿No? El riesgo es la probabilidad de no cumplir ese objetivo o esos objetivos. Ejemplo, los objetivos estratégicos mayores que tienen las empresas suelen ser que quieren lograr una rentabilidad del 30%. Ejemplo, como objetivos, este año vamos a ser líderes en el mercado, entonces hacen el esfuerzo para ser líderes en el mercado. Por ejemplo, un objetivo es expandirse, quieren expandirse de La Paz a Santa Cruz y Cochabamba. Y así, pues, ¿qué objetivos tendrán las empresas en un determinado momento? Pero se corre el riesgo de no cumplir esos objetivos porque hay muchos factores internos y muchos factores externos que hacen peligrar el cumplimiento de esos objetivos. Ejemplo de esos factores es que haya pocos o muchos clientes, pocos o muchos proveedores, que el gobierno saque leyes y regulaciones en contra de la industria. La empresa tiene mucha competencia, mucha dependencia tecnológica, mucha dependencia de la sociedad. No hay mercados laborales, no hay mercados de financiamiento, de dónde lograr financiamiento para seguir las operaciones. Finalmente, no hay mercado de productos. Entonces, todos estos factores que en un momento aumentan, disminuyen, cambian, varían, hacen de que no se cumpla el objetivo que se está queriendo lograr. Por ejemplo, el objetivo de rentabilidad. Si no hay clientes, ¿con qué a quién van a vender? O si los proveedores les dan a precios altos la materia prima, entonces, ¿cómo lograr una rentabilidad? ¿Cómo cumplir el objetivo de rentabilidad? Entonces, las variaciones de estos factores hacen de que se corran ciertos riesgos. Pero no es lo único.
Porque las entidades en el top, que tienen objetivos top, quiero decir, objetivos estratégicos, para cumplir con esos objetivos trazan estrategias de negocios. Por ejemplo, para competir, para la competencia, entonces dicen, a diferencia de la otra competencia, nosotros vamos a diversificar nuestros productos. ¿Ok? Hay que ver el tipo de diversificación. O sea, no venden solamente un producto, sino varios productos. Producen diferentes para que la competencia no tenga la misma posibilidad y al mismo tiempo es una estrategia para los clientes porque con eso los clientes quedarían satisfechos con la variedad de productos que se tienen. Pero para tener variedad de productos hay que comprar nuevas maquinarias, hay que poner nuevos empleados, etcétera. Y el producto tiene que tener calidad para que sea vendido. Y si el cliente no está contento con la calidad, entonces no se cumple con el objetivo. Las empresas para satisfacer a los clientes, ¿no? Lo que hacen es diferenciarse de los demás. Lanzan productos que son diferentes a los que los otros tienen. Pero diferenciar hace pues que se corra riesgos porque hay que hacer mucho esfuerzo. Las empresas juegan con la satisfacción del cliente. La satisfacción del cliente es una estrategia. Pero para satisfacer al cliente hay que hacer mucho esfuerzo y gasto, lo cual hará de que en la medida que cambien estas estrategias, también se corre el riesgo de no cumplir el objetivo por el esfuerzo que se hace. Entonces, las variaciones en los factores internos y externos de una empresa y las estrategias de negocios que se establecen hacen de que se corra el riesgo de no cumplir los objetivos. Entonces las empresas tienen la obligación de identificar sus riesgos, porque si no, ¿cómo funcionan? Ojo, las empresas tienen la obligación de ellos identificar los riesgos. Y las empresas tienen la obligación de que para que realmente esos riesgos sean mitigados, poner controles. A estos riesgos de ese nivel, a nivel de la entidad, también se los conoce como riesgos generales. Y sus controles que se ponen, ¿ok?, establecidos a través de COSO. En la siguiente lección les voy a explicar qué es COSO. Un comité de sponsor que mejora los controles. COSO, ¿no? A eso se llama también controles generales. O sea, se tienen riesgos generales para que las empresas traten de mitigar esos riesgos. No siempre se logra absolutamente, pero traten de mitigar esos riesgos con controles generales. Dependiendo de cuál sea el resultado de la combinación de riesgos con controles, porque los controles los habrían tratado de mitigar los riesgos, esa combinación determina el RIM, el riesgo de incorrección material. Claro está que son controles superiores
Y además, el auditor tiene que tener la capacidad de elegir o identificar aquellos riesgos que son relevantes, para la auditoría de estados financieros, porque estos riesgos son de negocio. Y no todos estos riesgos es de interés de los auditores. Estos riesgos, algunos de esos riesgos son los que no permiten cumplir el objetivo de que los estados financieros se presenten razonablemente. ¿Ok? Por lo tanto, el auditor debe tener la capacidad de identificar solo aquellos riesgos que son relevantes para una auditoría financiera. Ojo, tienen que tener la capacidad de identificar solo los riesgos relevantes, ¿no?, que hacen de que los estados financieros no sean razonables que tengan errores o incorrecciones. Y tiene que tener la capacidad también de identificar a aquellos controles que mitigan los riesgos de que los estados financieros tengan incorrecciones. En ese primer nivel. Ejemplo, si es que de pronto quieren cumplir el objetivo, voy a poner un ejemplo, es decir, el objetivo decíamos, voy a poner un ejemplo de objetivo también porque de repente se están olvidando lo que les he dicho. Un objetivo puede ser, ejemplo de objetivo, que podría ser lograr, decía, una rentabilidad del 30%. Solo como ejemplo. Ese es el objetivo. Bien. Ahora piensa. Digamos que la empresa, para querer lograr ese objetivo, va a buscar múltiples clientes. Antes tenía 1,000 clientes y ahora quiere buscar y trata de vender todo a 15,000 clientes. El que se tenga tantos clientes, ya no 1,000, sino 15,000, es un riesgo. ¿Por qué? Porque primero es difícil de controlarlos, porque son muchos. Y segundo, puede ser que algunos de esos clientes no sean clientes idóneos. Por ejemplo, un cliente idóneo. Un cliente idóneo será aquel que tiene capacidad de pago. ¿Qué pasa si conseguimos 15,000 clientes, de los cuales 5,000 clientes no tienen capacidad de pago y se van a convertir en morosos? Si se convierten en morosos, va a afectar una cuenta en el estado financiero
que se llama previsión para cuentas incobrables. Y si ellos tuvieran que registrar una cuenta incobrable o varias cuentas, o 5,000 clientes de los 15,000 incobrables, lo que va a pasar es que esa incobrabilidad es una pérdida antes que ganancia. Si tienen pérdida en cuentas incobrables, no van a poder pues lograr una rentabilidad del 30%. Y hay un riesgo de que los estados financieros tengan error porque es difícil de estimar las incobrabilidades. ¿Se dan cuenta? Ejemplo, por decir aquí, han tomado la decisión en este nivel de diversificar sus productos. Antes vendían solamente 3 tipos de helados, digamos que son una heladería, ¿no? Vendían un chupete, una casata y un helado de chocolate. Punto. Y con eso se sostenían, ¿no? Y vendían regularmente, qué sé yo. Pero ahora han aparecido muchas competencias de heladerías. Y entonces dicen, vamos a diversificar nuestros productos como estrategia para contradecir a la competencia. Y vamos a producir no solamente esos 3 helados, sino vamos a producir también helados huesolíticos, el helado Bolívar, el helado Strongest, vamos a producir conitos, helados de api, helados de, ¿no? Helados de, qué sé yo, arroz con leche helado, y así 30 variedades de helados. ¿Ustedes creen que diversificar tantos tipos de helados sea tan bueno? ¿No será riesgoso? ¿Cuál es el riesgo? El riesgo será, por ejemplo, que no todos los helados se vendan, porque no todos los helados les agrada a la gente. ¿Eso qué significa? Significa que se van a quedar primero estacionados con un grande stock de helados y no van a lograr flujo de efectivo. Y segundo, esos helados tienen pues vencimiento. Y si no los venden en el lapso de un mes, esos helados van a ser helados obsoletos o helados deteriorados. O sea, en síntesis, ya no serán helados, será basura de helado. Y tendrán que registrar una previsión por deterioro, una provisión, pérdida por deterioro, lo cual no hará que los estados financieros, más bien, hará que el objetivo del negocio no logre el 30%, y el cálculo, la forma de calcular la provisión por deterioro suele ser complejo y posiblemente haya error en los estados financieros. Esos son, y podemos especular uno por uno, ¿no? Esos son los factores, ¿no? Internos, externos o las estrategias que ponen en peligro el objetivo de no lograr una rentabilidad. Ese nivel, el primer nivel, a eso se llama riesgos a nivel de la entidad y que se controla, debería controlarse con COSO, establecido en la NIA 315. Preguntas. Cuidado, estamos en el primer nivel de riesgos a nivel de negocio. Solo es el primer nivel. Por otra parte, las empresas en otro nivel
generan procesos, muchos procesos. ¿Ok? Si estamos hablando nuevamente de la heladería, de la empresa que vende helados, ¿no? Entonces, los riesgos, digo más bien, los procesos tienen pues un objetivo. También tienen objetivos los procesos. Esos objetivos de procesos están alineados al gran objetivo estratégico de negocio. No pueden ser diferentes. Finalmente, el objetivo final es lograr una rentabilidad del 30%. Ahora, por ejemplo, vamos a tener un proceso de producción de helados. Ese proceso de producción de helados tiene, a su vez, en sus componentes, como proceso, personas, recursos. En sus componentes tienen materias primas. En sus componentes tienen diferentes fases de preparar helados. Desde acopiar la leche, buscar los saborizantes, poner un nivel de azúcar acorde, etc. Esos procesos que tienen esas actividades de la leche, del saborizante, de poner azúcar, pueden fallar. De repente han conseguido un mal saborizante, el sabor del helado va a ser feo. De repente le ponen más leche, de repente le ponen menos azúcar. Entonces, ese proceso tiene riesgos. Pueden fallar las personas, puede fallar la materia prima. Se corren riesgos. Y el proceso de lograr un helado de calidad puede fallar. Y si no van a poder vender los helados y están corriendo riesgos de no cumplir el objetivo específico de lograr un helado de calidad y por lo tanto va a afectar al objetivo de primer nivel u objetivo estratégico. Pero no es lo único. Por decir, hay muchos procesos. Otro proceso puede ser el proceso de seleccionar proveedores. No todos los proveedores son idóneos para la empresa. Por lo tanto, elegir un proveedor que nos dé la mejor materia prima a un menor precio, materia prima, no, la materia prima de calidad que exige nuestros helados, pero a un buen precio, porque dos cosas, si no se consigue materia prima de calidad, va a afectar toda la cadena de producción y no van a poder vender los helados. O si es que conseguimos la materia prima de calidad, pero a un precio alto, entonces los costos van a ser altos y no vamos a lograr finalmente la rentabilidad del 30%. Por lo tanto, el proceso de seleccionar un proveedor o varios proveedores es un proceso clave de los negocios. Pero tiene su riesgo, primero tiene sus objetivos y tiene riesgos. Por lo tanto, lo que hay que hacer es poner controles específicos para que no fallen. Ya no son controles generales, sino, ¿por qué? Porque son controles específicos de cada proceso.
Bien. Finalmente, ya mirando los estados financieros, ya examinando los estados financieros, ¿ok? Los estados financieros tienen transacciones. Ejemplo, la transacción de venta, la transacción de compra. Los estados financieros tienen también saldos de cuenta. Ejemplo, el saldo de caja, el saldo de cuentas por cobrar, el saldo de inventarios. Entonces, esos saldos de inventarios, el efectivo, cuentas por cobrar, esos saldos, ¿no?, tienen declaraciones hechas por la gerencia de que esos saldos son exactos, de que esos saldos de inventarios existen, de que esos saldos de inventarios están bien valuados, etcétera, y que están en los estados financieros. Por lo tanto, el hecho de que no estén bien valuados afecta una aseveración de evaluación. El efecto de que esos inventarios no tengan exactitud de información afecta una aseveración de exactitud. El hecho de que los inventarios no estén completos afecta la existencia de los inventarios. Entonces, puede ser que haya riesgo de que no todo exista, riesgo de que no todo esté bien valuado, riesgo de que no toda la información sea exacta, riesgo de que no haya integridad de todos los inventarios, riesgo de que esos inventarios no sean de propiedad de la empresa. ¿Ok? Por lo tanto, esos riesgos a nivel de los estados financieros, una vez que nosotros hemos identificado los saldos de cuentas y las transacciones, para que esos riesgos no ocurran, debería ponerse controles. Y la combinación de esos riesgos con los controles se conoce como RIM a nivel de aseveraciones o el riesgo de incorrección material. Preguntas. 3 niveles de riesgo que les he explicado y ahora ustedes deberían tener dudas. Pero para que no tengan dudas, tienen que leer la NIA 315 y las guías en sus partes de evaluación de riesgos y las guías, cuidado, el examen ya es más difícil y la NIA 315 y las guías en relación a los riesgos. Enseguida les explico qué capítulos. Antes, ¿han entendido? ¿Qué preguntas tienen? Bien, aparentemente no tienen preguntas.
Entonces les decía de que los riesgos deben y los controles deben tratarse y evaluarse, el auditor debe evaluar solo aquellos que son relevantes para auditoría financiera. Porque otros son los relevantes para auditoría operativa. Otros son relevantes para otro tipo de evaluaciones. Por lo tanto, aquí lo único que nos interesa es pensar y decir, ¿y cuáles son los relevantes para auditoría financiera? La respuesta es, son relevantes para la auditoría financiera aquellos que afectan a los estados financieros. Una mala evaluación de inventarios va a afectar la evaluación de inventarios. Un problema de que todas las cuentas por cobrar, o más bien una parte de las cuentas por cobrar no estén integradas, entonces va a afectar a la aseveración de integridad. Entonces, la existencia de inventarios va a afectar justamente a que haya importes inexactos en los estados financieros. Y así, todo eso debe verse en esos 3 niveles. ¿Ok? En esos 3 niveles, a nivel de la entidad, a nivel de procesos y a nivel de estados financieros y aseveraciones. Solo que los de nivel de aseveraciones son los únicos que consideran el RIM. Mientras tanto, aquellos que se tratan a controles a nivel de la entidad son lo que también se conoce como controles de alto nivel. ¿Ok? Esos que están ahí arriba. Ahora, como son de alto nivel, como son del primer nivel, son una especie de caparación del resto. Que si los controles a nivel de la entidad fallan, entonces es lo más probable que los controles a nivel de procesos y a nivel de estados financieros fallen. Ejemplo, las empresas, ¿cómo controlan los controles a nivel de la entidad? Para que la empresa cumpla con sus objetivos, ponen controles como que al comportamiento de las personas. Entonces generan códigos de ética para el comportamiento de su personal. Ejemplo, les dan seminarios y cursos permanentemente para que sean mejores profesionales. ¿Ok? Para que en función, cuanto más conocimiento tenga, haga mejores productos. Hacen de que escogen al mejor personal, no aquellas personas que tienen antecedentes policíacos, nada, se escoge a las personas idóneas. ¿Ok? Ahora piensa. Si escogieron malas personas, por ejemplo, en el área de ventas, si no se les da curso ni entrenamiento, si es que realmente hay un problema de comportamiento, si la empresa no tiene un organigrama, una adecuada segregación de funciones,
La empresa no tiene manuales de funciones. Entonces, en ese primer nivel de controles a nivel de la entidad, es un caos. Entonces, está implícito que el resto de los riesgos y los controles internos a nivel de procesos también fallan, porque el primer nivel falló. Y si el segundo nivel falló, fallaron los estados financieros. Casi con seguridad que los estados financieros tienen errores, porque sin esa empresa el ambiente es pésimo. Entonces, si eso es así, si los controles a nivel de la entidad fallan, es muy probable que ustedes tengan que abandonar la auditoría. Buscarse un abogado y decir, me salgo de esta empresa porque no voy a llegar a ninguna conclusión. Todo esto es simplemente un caos. ¿Ok? Eso es. Cuidado, ese primer nivel es muy importante. Ese primer nivel, entonces, debe partir de identificar solamente los riesgos que son relevantes. ¿Ok? No se toma en cuenta todos los riesgos, sino los que es relevante es aquel que hace a los estados financieros. ¿Cómo identificamos esos riesgos? Conociendo profundamente el negocio y utilizando instrumentos, ojo, no evaluando, cuidado la palabra que estoy diciendo, no evaluando, sino considerando los factores que hacen a FODA, Tesla, 5 fuerzas de Porter, cuadro de mando integral o cualquier herramienta que identifique estos factores. Así se conoce a los negocios en ese nivel. Y finalmente, si así se conocen estos en ese nivel, cada uno de estos puede tener la capacidad de identificar los riesgos que hacen a su nivel de dependencia o a la situación de la empresa. ¿Ok? Entonces, utilicen mucho estas herramientas para conocer el negocio e identificar los riesgos a nivel de la entidad. Preguntas. Vamos a enfatizar un poco más en cómo utilizar FODA, PESTLA, etcétera, que ustedes ya lo conocen, ¿no? En todo caso, la idea, repito, no es evaluarlos. Voy a anotar aquí porque si se olvidan van a morir. Entonces voy a cambiar de color aquí y voy a ponerle este naranja y diré. La intención solo es conocer el negocio y identificar
los riesgos relevantes. No es la intención efectuar evaluaciones de poda, PESTLA, etcétera, cuyo costo de hacer esas evaluaciones podrían ser más que la auditoría. ¿Ok? Solo es utilizar, por ejemplo, y decir, ¿cuáles serán las fortalezas que tiene la empresa? Pregunta. ¿Cuáles serán las oportunidades que tiene la empresa? Pregunta. ¿Cuáles son las debilidades que tiene la empresa? Pregunta. Indagan. ¿Ok? ¿Cuáles son las amenazas que tiene la empresa? Preguntan y anotan. Preguntan y dicen, ¿puede darnos la estrategia que tiene la empresa? Les van a dar todo un manual de estrategias. Ahí van a estar muchos documentos. Ahí va a estar PESTLA, por ejemplo. ¿Cuáles son los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y medioambientales? ¿Ok? Eso va a ser PESTLA. O las 5 fuerzas de Porter que ustedes conocen, ¿no? Preguntas. En el primer nivel, así es como hacemos la identificación de los riesgos. Primero, conociendo el negocio, conociendo profundamente el negocio. Preguntas. Para hacer eso, para utilizar todo esto, identificar los riesgos relevantes, ustedes tienen los 2 volúmenes de las guías. De hecho, todo está obviamente basado, todo esto está, lo voy a mejor anotar, con base en la NIA 315, que es el siguiente capítulo que vamos a estudiar. Pero tanto el volumen 1 como el volumen 2, es más, también lo voy a anotar. Guía, volumen 1. En la guía volumen 1, que se los mostraré aquí, que ustedes ya lo han debido descargar de internet. Si no lo tienen y no lo tienen impreso, están en graves problemas porque ya vienen los exámenes más duros. Bien. Guía. Yo ya lo tengo segregado inclusive. Ven capítulo por capítulo que cada vez voy mejorando. Ustedes deben segregar igual y tomar capítulo por capítulo. Este es el volumen 2. La guía, volumen 1. En el volumen 1, ustedes ya han estudiado la auditoría basada en riesgos. Vamos a entrar al siguiente capítulo, pero también estamos entrando a definir los procedimientos de valoración de riesgos, o sea, el capítulo 8. Esto que significan los procedimientos
de cómo se evalúan los riesgos y que ustedes están estudiando. Guía 1. Capítulo 8. Y la guía 2, en la guía 2, como se los muestro ahora, en la guía 2, fíjense el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Estamos en el capítulo 10 de la guía, lo demás ya han debido leer muy bien. De la guía 2. En esos 3 capítulos está cómo es que en ese capítulo, en la guía, en el volumen 2, está en el capítulo 8, 9 y 10, en esos capítulos, y que lo voy a tratar de ocultar el resto, en esos 3 capítulos está cómo se identifica el riesgo, cómo se evalúan los riesgos, y de todos esos, ¿cuáles son los riesgos más significativos? Todo el proceso está ahí. Por favor, tienen que leerlo, porque no todo lo que les explicó, ¿no es cierto?, está dicho, porque hay muchos detalles. Entonces, yo debo explicarles lo general y todos los detalles ustedes tienen que leer en este volumen, en estos volúmenes que ya les estoy diciendo, más la NIA 315, que es muy grande. Ojo, la 315 revisada. El año 2019. No otro. La última. No les voy a mandar yo. Yo necesito que ustedes entren a internet, pongan NIA 315 revisada. Miren, aquí está. Acabo de encontrar. Ahí está. Y ustedes pueden, ahí está la norma. La pueden bajar cuando quieran. Es muy grande. La lectura es muy amplia. Y peor todavía, esta NIA tiene un resumen, que en la siguiente clase ya lo vamos a empezar a tratar. No lo veo aquí, tal vez este, pero tiene un resumen. No, ese no es. Qué pena, no quiere aparecer. Pero si no lo encuentran aquí, ustedes se van
al ente que emite las normas, de la IFAC. Ahí estoy entrando a internet, la IASB, con doble A, porque es de auditoría. Y ahí pueden encontrar ustedes las normas. Ahí está el manual. Y a ver si encuentro la guía rápida. No hay. Claro que si empiezo a ver y desglosar uno por uno, puede ser que los encuentre. Ahí está el manual, que pueden bajarlo. El handbook, todas las normas están ahí hasta hoy día. Esto es lo último que pueden bajar. Y aquí están las normas revisadas. La 600 recién revisada. Acaban de terminar la revisión. La 220 acaba de ser revisada. Estos ya han sido modificados el año 2020. La 315 aquí está, revisada. Solo que esta debe estar en inglés. Ahí está, ¿ve? En inglés. Y aquí está cómo es que se hacen las identificaciones, las bases y conclusiones. Si lo descargo, ahí está la forma en que uno puede tratar. Depende pues de la habilidad que tengan ustedes de hacer las cosas, ¿no? Si ahorita yo lo bajo y lo pongo a descargar, lo descargo y me voy probablemente a ver si tengo esa posibilidad. Espero que no sea muy grande porque no me va a aguantar más de 20 megas. Sí, está chiquito, ¿no? Las bases y conclusiones, en ese caso estas bases y conclusiones, si las quiero, no las tengo traducidas, ustedes saben que simplemente tienen que ir al traductor manteniendo el diseño. Y listo. Vengo aquí a mi traductor y lo único que va a hacer es tomar mi documento. Me lo ha subido ahí, va a detectar el idioma, en qué idioma está eso. Va a tardar un poquito, es algo que ustedes deben permanentemente actualizarse de esta manera. Si no detecta ahorita, yo lo voy a forzar. Ahí está, ha detectado. Si no, lo puedo forzar. Ahora lo está traduciendo. Sigue traduciendo. Está en 95%. Lo puedo convertir si quieren a Word. Voy a descargar el documento traducido. No me va a cambiar nada. Ahí está. Ya lo tengo traducido. Y listo. Tengo el documento en español. Y está la forma de cómo es que se identifica. Entonces, tengo dos documentos, la propia norma y cómo es que puedo hacer las identificaciones. ¿Ok? Ya está bien, completito. No me ha cambiado nada, porque esa forma de traducción traduce hasta el diseño. Ya lo tengo, el siguiente. El siguiente documento o el documento que acaba de aparecer
de la IFAC. ¿No ve? Bien. Entonces, por favor, son muchos, esa debe tener 200 páginas. Cada uno de estos 3 capítulos tiene muchas páginas. Y la propia NIA 315 que acabamos de ver en sus 2 contextos, no sé si todavía lo tengo aquí, ¿no? Aquí estaba y decíamos la IASB, ahí está, no sé por qué me he salido, donde tiene la parte de estándares y pronunciamientos, nos habíamos encontrado que tenemos la NIA 315, ¿dónde estaba? Ya la he perdido. Aquí estaba, ¿no ve? Y que esta tiene 2 partes. La propia norma y la forma de identificar los riesgos, ¿no? Ahora, si somos más hábiles, de repente ya hay hasta una forma de que se hubiera tomado esto, las bases y conclusiones de esta base y conclusiones, de repente la encuentro oficialmente traducida, porque hace un rato yo he traducido simplemente con esa herramienta. No está. Pero aquí están las bases y miren, aquí está mejor todavía. Tienen esta de aquí. Qué bien que hemos encontrado esto. Porque además esta tiene, aquí está primero en español, todo, esta. Entonces, esta que yo tengo por aquí, que acabamos de hacer con ustedes, lo voy a borrar. Y voy a descargar esta que es oficial. Bien. Y no solamente voy a hacer eso. La norma ya la tengo. Esta, que es cómo identificar. Y aquí tengo un resumen oficial. Acabo de encontrar el resumen oficial que le voy a poner en mis descargos. Y esta ficha técnica oficial en español está por qué el resumen completo de por qué se hizo todo esto. Bien, ya les he mostrado cómo se logra toda esta información que es clave, con la cual vamos a entrar la siguiente clase al siguiente capítulo. Este la voy a mantener aquí, pero el siguiente capítulo de la siguiente clase, para lo cual ustedes ya habrán leído la 315 y es probable que tome el examen, ya se va a llamar al control interno, propósito y componentes según NIA 315 revisada. Preguntas. Pero ya les estoy anticipando cuál va a ser el siguiente tema. No hay preguntas. Estamos en hora. Los voy a dejar si no hay más preguntas, porque hemos repasado todo en general el proceso y ahora vamos a entrar a ese proceso parte por parte.